Muchísimas bendiciones, te saluda el pastor Eduardo Rosales, como cada día, de lunes a viernes. Qué bendición que nuevamente estemos conectados por este medio. Ruego a Dios que tu vida sea afectada para bien a través de estas palabras, con las que pretendo traer mayor luz en tu andar cotidiano. Venía a mi mente una verdad que he visto en los evangelios, los cuales narran la historia del Hijo de Dios Jesucristo. Y la verdad, quería que analicemos en los siguientes textos un detalle que quedó registrado y no de manera inocente. Por ejemplo, el Evangelio según San Marcos dice en el capítulo 3, versos 7 y 8, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Luego pasamos a Mateo capítulo 5, versículo 1, que dice, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Como vemos, siempre seguían a Jesús al menos dos grupos, que en verdad eran muy diferentes. Y habla de la gran multitud, casi de manera permanente. Por un lado, esa multitud era aquella que estaba, no de manera comprometida, pero siempre seguía a Jesús. Qué llamativo que los discípulos no eran muchos, aunque casi siempre los seguía una multitud. Hay otro pasaje, Juan 8:31, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya para ser discípulo había una condición mayor, no solamente era cuestión de seguirlo. Creo que esta palabra no es inocente, como decíamos recién. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes grupos, los discípulos y la multitud? Bueno, la multitud eran personas que solo iban para recibir algún milagro o para curiosear acerca de las cosas que Jesús hacía. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran seguidores comprometidos que lo habían dejado todo para seguir al Señor. Le seguían de manera comprometida. Mire, la verdad que cuando pienso en esto, viene a mi mente la realidad. En realidad, hoy la sociedad que vivimos es una generación carente de compromisos. No hay compromisos ni para vivir juntos con una pareja. Por eso los matrimonios ya no son tan populares. Ya nadie quiere tomar el compromiso de ninguna clase. Se quiere vivir livianamente y nos hemos vuelto inseguros y vulnerables. Lo peor es que esa falta de compromiso aún afectó nuestra fe. Perdone, pero le voy a tirar una bomba y no se enoje conmigo, porque en realidad es palabra de Dios. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué duro y difícil parece. De verdad, comprometerse con Dios no es solo escuchar un audio cada día, es rendirnos a Él y a su voluntad, vivir para Él y seguirle y servirle. Te comparto esta verdad con autoridad, pues hemos dejado todo para seguir y servir a Dios. O sea que hablo no tocando de oído, sino realmente hemos vivido a lo largo de nuestra vida una vida de renunciamiento a nuestros propios proyectos, a nuestra propia, muchas veces gusto o voluntad para poder servir a Dios y para bendecir a muchos. En verdad fuimos diseñados para vivir así, todos los seres humanos. Por eso es que cuando lo adoptamos, a pesar de que haya un precio, nunca más se quiere dejar de vivir así de comprometido con Dios hasta los huesos. Con Dios es mucho mejor, con Dios es diferente, vale la pena
Mi pregunta es la siguiente: ¿eres parte de la multitud o acaso te convertiste en un discípulo? Recuerda que la multitud aún fue la que gritaba crucifícale, crucifícale, y lo llevaron a la cruz. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Eres multitud o te has transformado en un discípulo? La puerta para los discípulos sigue abierta y Dios sigue buscando gente que se comprometa con Él. Te bendigo en el nombre de Jesús y ruego que Dios te traiga esa convicción interna para transformarte en uno de sus buenos discípulos. Muchos esperan palabras y vidas que bendigan a otros. Te bendigo en el nombre de Jesús.